Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el pétrol, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta hermosa tarde. Que tu Espíritu Santo sea hablando lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos bendices a través de esta palabra, Señor, que hemos leído. Dios eterno, que seas tú obrando en lo más profundo de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Y en esta tarde tu pueblo, cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, estaremos atentos para oír tu palabra, para atesorarla, para ponerla por obra, porque tú, Señor, hablarás a nuestras vidas. Gracias, Señor. Todo pensamiento que quiera absorber, Señor, la bendición que tú tienes, lo expulsamos de nuestra mente, porque a este lugar hemos venido a adorarte, a bendecirte, a darte gloria, pero también a recibir tu santa y bendita palabra. Gloria a Dios, aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Al preguntarnos y al hacer memoria de los encuentros que hemos tenido en nuestra vida, quizás hay muchas historias que nos hicieron felices. Hay muchos encuentros que nosotros nos acordamos, quizás el encuentro con un familiar que antes, hace mucho tiempo, no lo habíamos visto, o la noticia que nos dieron de algo hermoso. Pero en esta hermosa tarde queremos darnos cuenta a través de la palabra que el encuentro más hermoso que hemos tenido es el día que nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Es el día que Él nos vio. Es el día que Él nos habló. Es el día que Él nos dijo: no tengas miedo, yo estoy contigo. Muchas veces en la desesperación, en la angustia, nosotros hemos estado tristes, atribulados, pero el Señor nos vio, nos habló, nos tocó y ha estado y está con nosotros. Bendito Dios. Este día vamos a reflexionar sobre ese encuentro maravilloso que transformó por completo la vida de una mujer viuda. Y ese encuentro ocurrió, como lo vemos ahí en el texto, hermanos, en una ciudad llamada Naín, la cual esta mujer, dice la Biblia, que era viuda, venía llorando. Esta mujer venía sin consuelo, pues iba camino al cementerio a enterrar a su único hijo, la esperanza única de ella. Y el dolor que ella llevaba era terrible. No lo podía controlar el dolor, el llanto, porque era algo que había trastocado lo más fuerte de su corazón.
los sentimientos de su corazón, pero en ese momento tiene un encuentro maravilloso, como también lo tuvimos nosotros. Dice la Biblia que esta mujer era viuda, iba llorando sin consuelo, pues iba camino al cementerio a enterrar a su hijo. Dice, una gran cantidad de personas iban con ella, acompañándole, por supuesto. Pero cerca del cementerio, esa mujer viuda se encontró con la esperanza más hermosa que todo ser humano nos hemos encontrado, con el Salvador de nuestras vidas, con nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Esta mujer estaba con un dolor profundo en su corazón, pero allí estaba aquel que todo lo puede, aquel que tiene la solución del problema, por fuerte, por difícil que sea. Él está ahí para ayudarnos. Bendito Dios. Esta mujer no se daba cuenta quién estaba ahí hasta más tarde. Muchas veces el Señor ha llegado a nuestras vidas. El Señor te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero nosotros nos podemos sentir traumados por el dolor, por la desesperación, por cualquier problema que estemos pasando. Pero el Señor está ahí, por fuerte que sea el problema. Dios tiene la solución, Dios tiene el consuelo, Dios tiene el control de todo. Bendito Dios. Ahora reflexionemos en la condición en la cual se encontraba esa mujer viuda. Y nosotros al ver este pasaje comprendemos la situación de ella. Algo que había trastocado su vida. Y muchos de nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta quizás el sufrimiento que ella tenía, pero lo maravilloso que ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Había con ella mucha gente de la ciudad. Muchas veces puedes estar rodeado de personas y pueden decirte que están contigo en lo más difícil del problema, pero desdichadamente los humanos no podemos llegar a donde llega nuestro Dios. Los seres humanos, por mucho que queramos a la persona, por mucho amor que tengamos, no podemos llegar a donde llega Jesús. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él transciende y toca lo más sensible de nuestra vida para fortalecernos. Cuando estamos quizás agobiados por la situación que estamos pasando, Dios está ahí. Y lo único que tenemos que hacer es creer que Dios está con nosotros, que el Señor está con nosotros. Primer lugar, para muchos, antes de conocer a Cristo, su vida era una vida sin sentido. Dice la parte A del versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Todas esas personas, hermanos, iban camino al cementerio, al igual que muchas personas en este mundo simplemente caminan sin esperanza, sin Dios, y debido a su fracaso se sienten traumados, y muchas veces el hombre se siente solo. Van camino al cementerio y la peor forma, hermanos, sin posibilidades para poder escapar. Pero cada día nosotros debemos de darnos cuenta que un día también nosotros íbamos en ese camino con dirección al cementerio, con dirección a esa muerte eterna. Pero un día Cristo nos encontró a nosotros
Y eso es lo más maravilloso, que el día que Cristo nos encontró a nosotros, cambió el rumbo de nuestro caminar. Cambió la dirección, cambió el modo de pensar, cambió la desesperanza en esperanza. Cambió todo en nuestra vida. Porque cuando Cristo viene al corazón, cambia todo. Nuestro corazón, antes de venir a Cristo, hay un desorden, hay un vacío que no lo puede llenar el dinero, no lo pueden llenar los placeres, no lo puede llenar nada, y no se puede satisfacer con los deseos de la carne, porque hay un vacío, y ese es el vacío espiritual, la necesidad de tener a alguien quien pueda solucionar todos los problemas en nuestra vida. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Y verdaderamente, hermanos, muchas personas van caminando en esa dirección que nosotros íbamos. Y así de triste era la vida de muchos de nosotros, hasta que nuestro Señor Jesucristo nos encontró, hasta que nos impactó su amor tan grande. Ese amor que trasciende, ese amor que es todopoderoso, que cambia la vida de cada uno de nosotros. Ese amor que un día nosotros quizás no teníamos amor, como decía mi hermano ayer. Pero un día, cuando Cristo cambió el corazón de nosotros, entendimos qué es amar, qué es ser amado. Y Cristo nos cambió a cambio de nada. Cristo nos amó, a cambio de nada. ¿Qué podemos darle nosotros a Cristo? ¿Qué puede recibir el Señor de nosotros? Nada podemos darle al Señor. Solo entregar toda nuestra voluntad, corazón al Señor. Y ahora, ya salvos, ya llenos de gratitud, lo que tenemos que hacer es adorarle, darle gloria, porque eso es lo único que podemos hacer nosotros, honrar a nuestro Dios, bendecirlo, darle gloria a Él y tener esa esperanza puesta en nuestro corazón, que es el único que nos puede ayudar. Segundo, antes de conocer a Cristo, nuestra vida era una vida sin esperanza. Mira lo que dice el versículo, la parte B del versículo 12. Cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, no leer todo el versículo, y aquí que llevaba a enterrar un difunto. La parte B del versículo dice, hijo único de su madre. Ellos iban a enterrar al hijo único de una madre. Para ella, humanamente hablando, hermanos, ya no había esperanza de nada, pues no eran un grupo de personas llevando a su hijo al doctor, donde podía, ella quizás hubiese dicho, en lo más rápido que lleguemos al doctor, va a poner el tratamiento que él necesita. No, ya tenía 24 horas quizás de estar muerto, ya lo llevaban a enterrar, ya lo llevaban al cementerio, no había esperanza. Pero cuando para el ser humano la esperanza se termina, Dios tiene la solución, aún en el momento de la desesperanza, cuando se ha muerto la esperanza en nosotros. El Señor nos levanta, el Señor nos restaura, el Señor nos dice, para mí no hay nada difícil, para mí no hay nada imposible. Y eso es lo que Marta y María no creyeron cuando llegó Jesús después que Lázaro había muerto. Pero Jesús le dice, Marta, no has oído que yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿A dónde pusieron a Lázaro? Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Aún dice Marta que él y Ayede no es posible quitar la piedra porque va
a despedir el mal olor, pero Jesús le dice, quita la piedra, porque para Jesús todo es posible. Aun cuando nosotros veamos que no hay esperanza para Cristo, no hay nada difícil y Él puede comenzar la obra en nuestras vidas. Cuando aparentemente todo está terminado, cuando aparentemente todo está ya muerto. ¿Cuántas cosas se han muerto en nuestro corazón? ¿Y cuántas cosas pasaron por nuestra mente y nuestro corazón? Y muchas veces las pusimos en las manos de nuestro Dios, pero al cabo de los días o del tiempo de no recibir esa respuesta, nos hemos cansado y esa esperanza y esa fe que teníamos se ha muerto. Pero Dios nos dice en esta tarde, el Señor nos dice en esta tarde, yo soy el Dios que vive y permanece para siempre. Como le dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. La fe debe de estar viva. La fe debe de ser sólida en el Señor Jesucristo. Dije que iba un grupo de personas, una multitud de personas, y llevaban a este muchacho a enterrar al cementerio. No lo llevaban, no era una esperanza, que llevaban una esperanza que iban a tener una solución. No, iban a depositar los restos, el cuerpo muerto a la tierra. Ese era el único objetivo. Posiblemente algunos de nosotros podemos sentirnos identificados muchas veces con esta mujer, pues en nuestra vida quizás habían perdido y habíamos perdido la esperanza. Y muchas veces el ser humano pierde la esperanza porque ve con los ojos naturales. ¿Cuántos padres hay en las iglesias quizás que están orando por su hijo que está perdido en las drogas? ¿Cuántos hogares hay en las iglesias que están partidos y que para ellos no hay esperanza? Pero cuando Cristo llega y cuando ponemos los ojos en el Señor, Él restaura todo. Él restaura los hijos, Él restaura los hermanos, Él restaura el familiar, Él restaura al padre, Él restaura la madre, porque Él es todopoderoso. Bendito Dios. Solo creamos porque Él es el todopoderoso. Esta mujer estaba desesperada, estaba triste. Y había muchas razones por el cual estaba triste. Y así muchas veces nosotros pasamos hasta que nos encontramos con nuestro Señor Jesús. Y Él cambió nuestra tristeza en gozo, nuestro llanto en alegría. Y verdaderamente esa esperanza vive hoy. Porque después que pasamos por el túnel, porque después que pasamos por el desierto, porque después cuando muchos de aquellos que nosotros confiamos en ellos nos dijeron, tú ya lo perdiste todo, ya no hay esperanza. Y aún muchos quizás nos dijeron, ya no ores, porque Dios no te ha escuchado. No pongas atención, no pongas oído a lo que te diga los demás. Ponle atención a la palabra de Dios, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que es amor. Un Dios que es amoroso con cada uno de nosotros. Y a ese debemos de oír siempre. Tercero, antes de conocer a Cristo, era una vida experimentada en dolor. Dice la parte C del versículo 12, la cual era viuda. Mira qué tristeza más grande podía tener esta mujer que ya había perdido a su esposo y ahora pierde a su único hijo. Quizás hacía poco tiempo había ido a ese mismo cementerio a enterrar a su esposo.
aunque el dolor embargó su corazón, pero ahora hay un golpe más fuerte en su corazón, porque muere el único hijo, la esperanza que ella tenía para su vida. Y es ahí, hermanos, cuando nos confrontamos con los fracasos y tantas dificultades que hemos cruzado en nuestra vida. Pero también debemos de darnos cuenta que Cristo nos ha sacado y Cristo ha estado con nosotros. Esa mujer era una mujer experimentada en dolor, experimentada en sufrimiento y quizás al igual que la vida de muchos, llena de amargura, de quebranto, de enfermedad, de abandono y quizás de rechazo. Pero Dios tenía algo especial para ella. El Señor iba a hacer algo que iba a transformar la vida de ella por completo. Cuando nosotros no entendíamos eso, y cuando vino Cristo a nuestras vidas y lo conocimos y saboreamos la vida en el Evangelio, nos damos cuenta que sí tiene sentido servirle a Cristo, cueste lo que cueste. Aunque haya dificultades, aunque haya adversidades, Dios estará con nosotros y Él nos sacará adelante. Solamente tenemos que pararnos y no rendirnos y no ver para atrás, no oír lo negativo, sino oír lo positivo de la palabra de Dios y traerlo a nuestra mente y a nuestro corazón, porque Él hará lo que nosotros no entendemos muchas veces. Tenemos que reflexionar, hermanos, que algo que quizás no nos hemos dado cuenta, si no hubiera sido por la muerte de ese joven, si no hubiera sido por la muerte, por el dolor tan grande que esta mujer pasó, esa viuda no se hubiera encontrado con nuestro Señor Jesucristo. Allí es a donde se cumple aquella palabra que todo nos ayuda a bien. Cuesta aceptar que nos va a ayudar para bien algunos problemas que tenemos que pasar, pero Dios nos saca adelante y nos da la fuerza con un propósito, que nos edifiquemos más en su obra y que la fe se encienda más en nuestro corazón para creerle al Señor. Posiblemente este día quizás habrán allá personas que reconocen que su vida fue experimentada en quebrantos, en dolor, en tristeza, pero hay algo hermoso, lo maravilloso, que nuestro Señor Jesucristo llegó a la vida de esa persona, llegó a la vida de nosotros, impulsó nuestra vida cuando había desánimo, cuando había desaliento, cuando ya no había deseo de orar, cuando ya no había deseo de leer la palabra, cuando ya no había deseo de congregarnos, y Él nos impulsa a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos en ese nivel de gloria, nos damos cuenta que vale la pena oír al Señor, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. A pesar del quebranto, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida. Solo tenemos que estar creyendo que el Señor está ahí. Él está para abrazarnos, para salvarnos. Qué precioso, hermanos, es reconocer que ese dolor no llegó a tener ese control, sino que el control lo tiene Cristo en nuestra vida, que trajo consuelo muchas veces a nosotros, o siempre trae consuelo, que ha traído sanidad a nuestras vidas, a nuestro cuerpo. Cuando le hemos pedido al Señor, el Señor ha estado ahí y Él trajo esa medicina a nuestros cuerpos. No tuvimos que ir al doctor, muchas veces sí, pero Dios ha obrado maravillosamente muchas veces. Porque lo más hermoso es creer en el Señor. Lo más precioso es confiar en el Señor. Y Él trae algo maravilloso a nuestras vidas. Cuarto lugar,
Y ahora hablemos de ese encuentro maravilloso. Versículo 13 al 15. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hay algo maravilloso que podemos ver en el texto que Jesús hizo. Y una vez hablaba también acerca de este maravilloso encuentro que Jesús hizo 5 cosas maravillosas en esa mujer. Dice la Biblia en los versículos el 13 al 15, ahí encontramos estas 5 palabras que podemos ver ahí. Jesús la vio a ella. Eso es lo maravilloso. Jesús quedó viendo a esa mujer que estaba llorando, que estaba triste. Pero esa mirada de Jesús no solo fue para ver las lágrimas. Esa mirada de Jesús tiene que haber llegado a lo más profundo del corazón de esta mujer. El dolor que ella tenía. Jesús la vio. Jesús cuántas veces nos ha visto a nosotros en la tribulación, en el momento que decimos nosotros: ya no puedo, ya no aguanto, ya no resisto. Pero Dios, el Señor ha estado ahí con nosotros y el Señor te ha visto. No hay momento, no hay problema, no hay dificultad, no hay tiempo en el que tú hayas estado a solas quizás o llorando, que el Señor no te haya visto. El Señor te ha visto, el Señor ha estado contigo. Los ojos de Dios han estado contemplando aún en los momentos oscuros de tu vida, no más que Él está esperando el momento que tú le digas: aquí está mi corazón. Yo quiero, Señor, servirte. Yo quiero, Señor, que tú hagas lo que quieres hacer en mi vida. Jesús la vio. Lo otro que Jesús dice, Jesús se compadeció de ella. Jesús se compadeció de ella. Y cuando leemos esa palabra nos damos cuenta que la compasión de Jesús es para todos nosotros. Jesús se compadeció de nosotros cuando nosotros no valíamos nada, cuando nadie creía en nosotros, cuando nadie pensaba que nosotros íbamos a ser restaurados, pero Dios tenía, hermanos, esa compasión en nosotros, nos vio con ojos de compasión. Eso es lo maravilloso, que Jesús se compadeció de nosotros. Lo otro es que Jesús le habló a ella. Bendito Dios. ¿Cuántas veces Jesús te ha hablado a ti? Por medio de la palabra, por medio de un sueño, por medio de un hermano, una hermana que te dé palabra. Pero muchas veces nosotros desestimamos esa palabra. Pero cuando Dios te da una palabra, tienes que creerla, porque Dios va a hacer algo a través de lo que te ha dicho. Solo tienes que creer. Nuestro Señor Jesucristo la vio, se compadeció de ella, le habló a ella. Bendito Dios. Jesús tocó a su hijo muerto. Mira lo más precioso. Jesús tocó a su hijo muerto. ¿Cuántas veces el Señor nos ha tocado a través de su Espíritu Santo? Y muchas veces nosotros estamos muertos, no en lo físico, pero nuestro espíritu, nuestra esperanza estaba muerta. Pero vino el Espíritu Santo y tocó nuestra vida, nuestro corazón. Y ese fue el momento más especial en nuestra vida, porque al tocarnos Jesús, nosotros vivimos. Porque Jesús es la vida.
porque Jesús es todopoderoso. Jesús habló la palabra de autoridad y de poder que le dieron la vida al muchacho que había muerto y que transformó ese momento la vida a esa mujer. Solo piensa un momento cuando Jesús le habla, cuando Jesús se compadece de ella, cuando Jesús toca ese ataúd quizás donde estaba ese muerto. Y cuando Jesús le habla con autoridad al joven y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Solo date cuenta cómo se quedó la multitud que acompañaba este sepelio al ver que Jesús dice: a ti te digo, joven, levántate. Y el joven comienza a menearse y comienza a recobrar la vida, y luego que se sienta, luego que se para y luego que comienza a caminar. Usted sabe, usted se imagina el gozo de esta mujer. Usted se imagina los que lo estaban viendo, que gritaron y estuvieron en temor y dijeron: profeta nos ha visitado, el Dios Todopoderoso ha visitado a su pueblo. No entendía que era más que un profeta, era el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso que estaba en medio de ellos. Bendito Dios, el dueño de la vida, el creador del universo, el que estaba con el Padre cuando crearon al hombre. Bendito Dios. Y ese es el momento más maravilloso que podemos encontrar en esta historia, cuando este joven se incorpora a la vida y le dice Jesús quizás a esta mujer que estabas atormentada, que estaba llorando, que no tenías esperanza: yo me acerqué para ayudarte, yo soy el que te voy a entregar a este muchacho vivo. Bendito Dios. Y se lo entrega vivo, porque Dios no entrega cosas muertas, Dios te entrega vivo. Hay una esperanza viva en cada uno de nosotros y tenemos que creerlo. Ahora, ese mismo Jesús que hizo algo para transformar para bien la vida de esa mujer, también lo puede hacer en nuestra vida. Dice el versículo 16: y todos tuvieron miedo. Pero hay una palabra preciosa que me gusta ahí. Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Gloria a Dios. Cada vez que nosotros le clamamos, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Dios visita. Dios nos visita. Y Dios te visita allá donde tú te encuentras con Él. Es decir, cuando tú te adoras al Señor, cuando tú te arrodillas a decirle al Señor: gracias, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy delante de ti. Te traigo, Señor, este problema, esta situación que no me deja tranquilidad, no me deja estar tranquilo, no me deja estar tranquila, pero aquí estoy delante de ti. Tú eres el que tienes la solución de todos mis problemas, el único que me puede ayudar, la única esperanza que tengo. Es que es la única esperanza, hermanos, nuestro Dios. No hay otra. Por eso tenemos que poner todo en las manos de nuestro Dios. Hoy Jesús visita a cada uno de nosotros. Y Él está hoy aquí para transformar nuestra vida. Tenemos que tener la plena confianza que Él vio y Él ve la necesidad que nosotros tenemos. Que Él ha aparecido muchas veces en tu dolor. Él te habló este día por medio de la palabra y nos dice que creamos en Él. Él es la única esperanza. No hay otro medio, solamente nuestro Dios. Él cambia la tristeza en alegría. Él puede sanar las heridas, Él puede sanar el corazón, Él puede sanar la enfermedad por muy difícil que sea.
y muchas dudas puedes tener, pero yo te digo en esta tarde, ten confianza en el Dios Todopoderoso, que ese que levantó a Lázaro, ese que levantó a ese joven que iban a enterrar, ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese mismo Señor es el Señor de nosotros. Puede cambiar la tristeza en alegría, puede cambiar la desesperanza en la esperanza gloriosa que podemos tener en Él, porque Él todo lo puede. Nomás tenemos que tener esa plena confianza en Él. Es el día de decirle al Señor que necesitamos tener un encuentro con Él, que necesitamos a Él todos los días, y que no hay momento que nosotros no necesitemos al Señor. Siempre tenemos que estar pendientes que necesitamos al Señor. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Gloria a Dios. Puede ponerse en pie y le decimos al Señor estas palabras. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque un día